Ahora en esta sección vamos a ver un par de definiciones adicionales y un ejemplo ya para concluir esta otra forma de que tenemos de acomodar nuestros datos. Tenemos entonces ahora lo que se conoce como distribución de frecuencia acumulativa. La distribución de frecuencia acumulativa nos da el número total de valores que caen por debajo de las varias clasificaciones de estas fronteras en una distribución de frecuencia. Entonces lo que quiere decir aquí es que si nosotros tenemos, por ejemplo, ya nuestra información procesada y tenemos, por ejemplo, una serie de clases, vamos a poner clase A, B, C y D, por ejemplo. Si tenemos aquí ya el conteo de los elementos que tenemos o la frecuencia, aquí vamos a poner la frecuencia. Si ya tenemos, por ejemplo, que por categoría nos está diciendo que tenemos aquí 2, 8, 7 y 2 nuevamente. Entonces, al momento de hacer la distribución de frecuencia acumulativa, nosotros vamos a tener las distribuciones que caen por debajo de esta información. Nosotros vamos a ir sumando, eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a ir viendo la primera clasificación, que son por ejemplo los que están en A solamente son 2. Después se puede poner de esta forma. Esto lo que quiere decir es todos los que están por debajo de la clasificación B, o de los que cumplen, digamos, los que están acumulados. Entonces vamos a tener nuestra clasificación actual y la anterior. Entonces aquí vamos a tener la suma. Vamos a tener, por ejemplo, aquí 10. Después vamos a tener la clasificación C, pero vamos a ponerlo de esta forma para indicar que son los que son menores a C. Entonces aquí vamos a sumarle ahora 7 y vamos a tener la acumulación ahora de 17. Entonces aquí tenemos esta parte. Y por último, todos los que están por debajo de D, vamos a tener entonces la acumulación con 2. Vamos a tener 19 elementos que caen por debajo de la clasificación D. Una de las características con las que cumple la distribución de frecuencia acumulativa es de que la última clasificación tiene que tener ya el total de todos mis elementos en mi tabla o mi muestra o en mis datos en bruto. Entonces aquí estamos sumándolo, como lo está diciendo, lo estamos acumulando, como dice el nombre, y lo que estamos representando aquí es que al final todos mis datos tienen que estar incluidos en la última categoría. Entonces recuerden, lo único que estamos haciendo aquí es que estamos incluyendo los valores que están por debajo de cada categoría en cada clasificación. Simplemente es hacer una suma para tener nuestra tabla de esta forma. La tabla como que se vería, la gráfica, entonces veríamos que siempre va a ir ascendiendo hasta llegar al valor máximo de nuestros datos. Esta es la primera definición. Vamos a ver la siguiente. Ya como última parte vamos a ver esta definición que nos habla de las distribuciones de frecuencia acumulativa relativa. Recuerden que cuando estamos haciendo este tipo de distribuciones acumulativas relativas, lo que estamos haciendo es que estamos ahora haciendo una proporción. Nuestro número de elementos los vamos a dividir entre el número total de elementos. Entonces de aquí también se puede desprender la parte de hacerlo en porcentaje, pero bueno, vamos a ilustrarlo más adelante. Entonces tenemos que una distribución relativa acumulativa de frecuencia es obtenida al dividir la frecuencia acumulativa, lo que vimos en el punto anterior, por el número total de observaciones en nuestro grupo de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya pasamos de voy a poner otra clasificación aquí, vamos a tener lo siguiente, vamos a poner aquí otra serie, vamos a poner aquí A, B, C y D. Vamos a poner que por cada clase vamos a poner a cualquier otra secuencia de números. Tenemos aquí, por ejemplo, 3, 10, 2 y 5. Entonces tenemos esta secuencia. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la frecuencia acumulativa. La frecuencia acumulativa, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a poner estas 4 clasificaciones de esta forma. La clasificación A, lo que está por debajo de B. De la clasificación A tenemos 3 elementos. Lo que tenemos por debajo de la clasificación B, recuerden que se va sumando esto. Tenemos aquí 13,
Después lo que tenemos por debajo de la clasificación C van a ser, vamos a sumarle 2 ahora. Tenemos ahora 15. Y por último vamos a sumar 5 para la clasificación D o la clase D. Y tenemos por último 20. Después, para transformarlo en nuestro sistema ya relativo, vamos a hacer la división. Entonces tenemos lo mismo a lo que está por debajo de B, lo que está por debajo de C y lo que está por debajo de D. Vamos a dividir todo esto entre 20. Entonces aquí tenemos lo siguiente: si dividimos aquí las clasificaciones, todas estas las vamos a dividir entre 20, entre 20, entre 20, entre 20 y entre 20. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, 3 dividido entre 20, o también se puede poner como 3 de 20, tenemos 0.15. Después, en la siguiente clasificación tenemos 13 de 20. Tenemos aquí 13 de 20. Esto va a ser el punto 65. Después vamos a tener aquí 15. Esto es 0.75. Y lo importante es que la última clasificación vamos a tener el 100% de nuestro sistema. Ya tenemos nuestra proporción relativa a 1. Ya lo último que seguiría sería la parte de transformar esto en una secuencia porcentual. Para transformarlo en porcentaje, lo único que se hace es que se multiplican por 100 y tenemos aquí 15, 65, 75 y 100. Si se fijan en esta forma de acomodar los datos, siempre vamos a tener una secuencia ascendente y siempre se va a ir acumulando este tipo de información. Recuerden, acumulamos las clases que están por debajo de la clase que estamos considerando. No es otra cosa más que hacer una suma de los elementos que estamos viendo. Entonces, con esto terminamos esta parte de definiciones. Vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos entonces lo siguiente: tenemos la distribución de frecuencias para los contenidos en mililitros de una muestra de botellas de 1 litro, de 25 botellas de 1 litro de refresco. Es de lo siguiente. Aquí también esto nuevamente es un caso que se ve mucho en industria, en una, por ejemplo, empacadora. Nosotros tenemos que se están llenando de producto de la siguiente forma. Hay una cierta tolerancia. Generalmente las máquinas que están llenando las botellas, en este caso de refresco, tenemos que puede haber veces en las que surte un poquito más y un poquito menos de lo que ya está marcado en la botella o en lo que está vendiendo. Entonces siempre hay un poco de tolerancia. Aquí lo que tenemos, si se fijan, es lo siguiente. Una cosa que también se puede utilizar es que las clasificaciones en este caso no se empalman. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí podemos ver que dice de 970 a menos de 990 mililitros. Van a decir, bueno, pues es que aquí también aparece 990 mililitros. Aquí la palabra clave para poder definir y poder diferenciar las clases es esto que tenemos aquí, menos de. ¿Qué pasa con una botella que tiene exactamente 990 mililitros? No va a ir aquí en esta primera clasificación, va a ir acá, porque aquí tenemos esta simbología en donde nos dice menor que, menos de. De la misma forma, si nosotros tenemos una botella que tiene exactamente 1010 mililitros, no va a ir en esta segunda clasificación, iría aquí. Entonces es otra forma también de ir definiendo estos datos, además de la técnica que vimos en las secciones anteriores de recorrer las fronteras una unidad para que no se empalmen nuestros datos. Esto es también algo muy común que se hace. Si nosotros tenemos este tipo de información, se puede hacer de esta forma. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia, que son estos números que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a determinar lo siguiente. Vamos a determinar la frecuencia acumulativa, es decir, vamos a ir sumando todos los elementos que están en esta columna. Después vamos a ver la frecuencia relativa acumulativa y por último vamos a ver el porcentaje acumulativo. Vamos a tomar entonces esta tabla y vamos a llenar la información en la siguiente tabla. Se puede hacer también en Excel o lo podemos hacer a mano. Vamos a elegirlo. Esto es un caso muy sencillo. No va a ser necesario hacerlo en una hoja de cálculo como Excel o el programa que estamos utilizando, el Google Sheets.
Entonces vamos a ver la tabla que se tiene que llenar para completar este ejercicio. Aquí ya tenemos entonces nuestra tabla que vamos a llenar y vamos a empezar por la frecuencia acumulativa. Entonces noten aquí que esta tabla me está preguntando lo siguiente: la información que estamos llenando aquí dice que contienen menos de 970 mililitros. Entonces aquí, por la forma en la que tenemos nuestros datos, dice contiene menos de 970. Esa es la primera clase. Los que tienen menos de 970 no tenemos, porque la primera clasificación abarca desde 970 hasta poquito menos de 990 mililitros. Entonces en la primera parte tenemos aquí 0. Después tenemos los que están en la siguiente clasificación, los que tienen por contenido menos de 990. Ahora sí tenemos 5. Después los que estén por debajo de 1010, ahora ya tenemos esto. Los que están por debajo son de 1010, son estas dos clasificaciones. Entonces tenemos aquí lo acumulativo, esto es 15. Después los que están por debajo de 1030, vamos a sumar esta cantidad, tenemos 20. Los que están por debajo de 1050, ahora vamos a sumar esta cantidad, tenemos aquí 23. Y por último, los que están por debajo de 1070. Entonces ahora en esta última clasificación pues tenemos 25, que corresponde a lo que nos mencionaba el problema originalmente. Nuestra muestra era de 25 refrescos, entonces aquí de forma acumulativa tenemos que llegar a el 100% de nuestro sistema. Tenemos 25 entonces elementos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a determinar la frecuencia relativa acumulativa. Recuerden que en este caso pues ahora vamos a dividir todo entre 25. El primero pues es 0 entre 25, sigue siendo 0. Después tenemos 5 dividido entre 25, pues esto es un quinto, 0.2. Después a esto le vamos a poner la siguiente cantidad, esto es 15, 0.6. Después tenemos 20, tenemos aquí 20, esto es 0.8. Después tenemos 23, que tenemos aquí 0.92. Y por último pues 25 de 25, esto va a ser 1, ¿verdad? Entonces esto es 1.00. Ya para concluir entonces, como les había comentado en la parte de la teoría, el porcentaje acumulativo nada más es multiplicar por 100. De ahí la palabra porcentaje, porque pues bueno, está esta simbología para representar que esto ya está en base 100, no en una base relativa a mi muestra original. Entonces ahora tenemos que, multiplicando esta columna anterior, seguimos teniendo aquí 0, 20, 60, 80, 92 y 100. 100%. Recuerden que es la característica que va a tener este tipo de distribuciones acumulativas. Al final, cuando nosotros tengamos el último dato, voy a tener todos mis elementos. Se ve más directamente en las últimas representaciones relativas y porcentuales, que ya llegamos a abarcar el 100%. Aquí, si nosotros sabemos que la muestra fue de 25, pues entonces ya lo tenemos de forma explícita. Pero si no sabemos, ahora podemos representarlo de forma porcentual y llegamos a esta proporción que tenemos acá. Entonces, esta es la forma en la que aplicamos este otro nuevo tipo de distribuciones y procesamiento de datos cuando nosotros tenemos la parte acumulativa. Con esto concluimos entonces este ejercicio.